Buenos días, mi hermana Sonia. Esa bendición. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Desde Israel, shalom para el mundo. Bendiciones, pastor, bendiciones. Bendiciones. Usted no sabe el dolor de cabeza que me ha dado aquello, que he tenido que ir brincando. Ahora está la hermana Marta tratando de resolver eso. Sí. Ya así Sí, le tuve que escribirle y decirle ya por lo que hablamos que lo hiciera de esa manera. Señor. Pero estamos de No se pies preocupe. y en victoria. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Amén. todo? Su familia, sus hijos, su esposo, ¿cómo están todos allá? Estamos todos bien, gracias a Dios. Israel está con problemas con Siria y los iraníes en el norte del país. En la frontera hemos encontrado bombas y son los iraníes que han plantado esas bombas. Entonces Israel fue con aviones y hizo explotar unas cuantas bases militares iraníes y también de sirios, así que en Siria. O sea Así que las ahora cosas mismo, se están poniendo muy tensas. hay una situación tensa en el área. Sí señor, en el norte del país. Acuérdense cómo hablamos de Gog, de la tierra de Magog. De Magog, sí. Sí, señor, eso es todo en preparación para lo que va a pasar dentro de poco. Y la nación ¿Ya? que usted dijo que representaba exactamente a Gog, príncipe de Magog, que está Rusia, que ahora mismo podemos decir que Rusia es la que está controlando Siria. Ellos son los que tienen la hegemonía ahí, en el control en toda esa zona. Hermana Sonia, mire, hay mucha información que tanto usted como historiadora y hermano David, hacer ese enlace, tienen que darle a la iglesia. Creo que la venida de Yeshua, el Mesías, está cerca, más cerca que lo que nosotros nos imaginamos. Y la iglesia tiene que prepararse. Y como siempre lo hemos sabido, Israel es el reloj profético de Dios. Su pueblo que nos dio al Mesías es cuando nosotros veamos toda esta cosa, debemos levantar nuestra cabeza, y si algo claro nosotros tenemos es que todo lo que va a acontecer se va a mover entre el Medio Oriente, pero Israel como el epicentro y Europa. Eso nosotros estamos claros. Sí, señor. Ahora vamos a hablar. Sí, ¿qué tenemos para hoy? Sí, estamos siguiendo, acuérdense lo de mi libro, estamos siguiendo la polémica territorial de Israel, que si ustedes quieren comprarlo está en Amazon. ¿Y qué es lo que vamos a hablar en particular hoy? Vamos a hablar del Banco Occidental. Ajá. Y vamos a hablar de Jerusalén políticamente. ¿Cuál es la situación de estos dos lugares políticamente? Y por supuesto su conexión con los finales del día. Eso es lo que les quiero mostrar, ¿ok? Ahora, vamos a ver un poquito los mapas anteriores que ya los vimos, pero para que la gente le agarre el hilo, yo lo voy a hacer muy rápido, ¿sí? Ya vimos esta información en otros estudios, pero les quiero mostrar un poquitito para llegar al Banco Occidental, para llegar a Jerusalén, para que ustedes agarren el hilo de vuelta, ¿ok? Ahora, acuérdense que Israel, cuando empezó a retornar a la tierra prometida, empezó a comprar tierra. A los fines de 1800 compraron toda la costanera, una persona que se llama Edmund Rothschild, y después el Fondo Nacional Judío compró el Valle de Jezreel, ¿okay? Para el pueblo judío que estaba retornando, perseguido de otras naciones. Y eventualmente la ONU dio el Negev al pueblo de Israel, porque nosotros estábamos cultivando el Negev, el desierto, y no había nadie en el desierto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ONU divide la tierra. Ellos deciden, después del Holocausto, en 1947, la partición de la tierra.
y dicen así: todo lo que está en las manos del pueblo judío va a quedar en las manos del pueblo judío, todo lo que está en las manos de los árabes, que es el Banco Occidental, Judea y Samaria, como pueden ver ahí. Correcto. Y Gaza, todo lo que está en Marrón, que había poblaciones de palestinos, todo eso va a quedar en las manos de los palestinos, ¿ok? O sea que lo que compró Israel va a quedar en las manos de Israel, lo que los palestinos tienen va a quedar en las manos de los palestinos. Israel dijo que sí. Los palestinos dijeron: no, güey, José, esto nos pertenece, todo nos pertenece a nosotros, ¿ok? Y acuérdense que esto es una mentira muy grande, porque nunca en la historia de la humanidad todo esto le perteneció a los palestinos, nunca. Fue un imperio atrás del otro que estuvo en esta zona, así como ya lo probé muchas veces. Ok, ahora tenemos problemas, ¿sí? Tenemos problemas en el norte. Siria está en el Golán, está causando muchísimos problemas. Están tirando cohetes del otro lado a los asentamientos judíos. Los jordanos están infiltrando adentro de Israel y haciendo estragos, un desastre, violando a las mujeres, matando a la gente en la casa, casi todos los días de 1948 a 1967. Los egipcios están en la frontera con Israel y están bombardeando Israel. Es un desastre también, ¿ok? Y fíjense, empieza la guerra de independencia. 5 naciones árabes atacan Israel al mismo tiempo y toman las zonas que fueron asignadas originalmente a los palestinos. O sea que estas naciones musulmanas que atacan Israel en ese momento robaron la tierra de los palestinos, ¿sí? Porque ellos tomaron la tierra que tenía que pertenecer a los palestinos, ¿ok? Ahora, toman la tierra. Los egipcios están bombardeando, los jordanos están infiltrando y haciendo desastre adentro de Israel, los sirios están bombardeando los asentamientos en el norte, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Israel dijo: suficiente, no podemos más, no podemos seguir en esta manera. Y así empezó la guerra de los 6 días. Y no hemos hablado de la guerra de los 6 días en detalles y por eso quiero hablarlo hoy. Sería bueno, sí, sería bueno, porque se menciona mucho lo de la guerra de los 6 días, pero no están los detalles, detalle por detalle, qué sucedió. Ahora le voy a dar el detalle. Amén. Ahora le voy a dar el detalle. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos los problemas con todos estos países que nos rodean. Israel dice: suficiente, amén, no podemos seguir más. ¿Y qué es lo que hace Israel? Decide atacar Egipto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Egipto? Cerró el estrecho de Tirán. Aquí tienen el estrecho de Tirán, ¿ok? Cierra el estrecho de Tirán. Israel no puede sin el estrecho de Tirán, porque ahí entra el petróleo para Israel, ahí entra gas para Israel, ahí entran productos que son básicos para el Estado de Israel. Y fíjense que el estrecho de Tirán es aguas internacionales, no tendrían que haber cerrado esas aguas, está prohibido de acuerdo a la ley internacional, pero de todas maneras ellos cierran el estrecho de Tirán e Israel decide atacar. Una pregunta, hermana Sonia, ¿el estrecho de Tirán es lo que en el tiempo de Moisés es el Mar Rojo? Sí, señor. Okay. Esto es el Mar Rojo. Pueden ver que está escrito el Mar Rojo aquí, pero el Mar Rojo está dividido en 2 alrededor del Sinaí. Pueden ver que está el estrecho de Tirán, donde está mi flechita, ahí está el estrecho de Tirán, y tienen esta zona también al lado de Egipto, que es parte del Mar Rojo. Ok. Donde está el canal de Suez, pueden ver. Ok. O sea que hay 2 secciones del Mar Rojo. Ok. Aquí está Arabia Saudita de este lado. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hace Egipto? Cierra el estrecho de Tirán,
cierra esta zona. Sí. Esta es la entrada del Mar Rojo a Israel. Esto es vital para Israel. Lo que los egipcios hicieron es totalmente ilegal. ¿Ok? Y acuérdense que tenemos problemas de todos lados. ¿Y qué decide hacer Israel? Decide atacar la Fuerza Aérea Egipcia. Y esto es milagros, atrás de milagros, atrás de milagros, atrás de milagros. Y yo les quiero explicar cuál fue. Este es el primer milagro. El primer milagro es esto, que Israel decide atacar con la operación Moquet a las 7:15, una operación de sorpresa. Atacan de sorpresa a Egipto, en particular Gloria los a Dios. aviones israelíes. En ese momento nosotros no teníamos más de 250 aviones, 250, una cosa así. Casi todos los aviones israelíes salieron, quedaron solamente 12 aviones israelíes en casa. El resto se fue a atacar el ejército, se fue a atacar los aviones de los egipcios, que tenían como 500 aviones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los aviones israelíes están literalmente a 20 metros del suelo. Wow. Volando. ¿Por qué? Para que no lo agarren los radares. Wow. O sea, eso es impresionante. 20 metros Wow. del suelo volando a una velocidad increíble. O sea, esto es muy, muy peligroso lo que hicieron. Y el primer milagro, fíjense, les quiero mostrar en el mapa, en el Sinaí, ¿qué es lo que teníamos en el Sinaí? Teníamos los aviones rusos patrullando el Sinaí, ¿ok? Antes de la Guerra de los 6 días, ¿sí? Y fíjense que en ese momento, y por eso es un milagro, en ese momento los aviones rusos estaban en el suelo por una hora. Wow. No estaban patrullando en esa hora. Y nosotros no sabíamos que ellos no iban a estar patrullando. ¿Por qué no estaban patrullando? Porque fíjense, unos comandantes principales de Egipto, Irak y Jordania estaban en vuelo en ese momento para ver el avance de los ejércitos en el Sinaí. Entonces, estos comandantes de Irak, de Jordania y de Egipto estaban en el aire en este momento, y por eso le dicen a las fuerzas que están en el suelo, a la artillería antiaérea de los egipcios, le dicen: no tiren a nadie, porque nosotros vamos a ver el avance de los ejércitos de arriba. Entonces no tiren a nadie. Y nosotros no sabíamos, fíjense lo que es esto, que verdaderamente los rusos estaban en el piso y ellos no podían tirar a nadie porque los comandantes estaban en el cielo, ¿sí? Con un avión. ¿Me explico? Impresionante, ¿no es cierto? Wow. O sea, este es el primer milagro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los aviones israelíes están pasando por el Sinaí y las fuerzas del Medio Oriente con los anti-planes, ¿cómo se dice? Artillería en contra Antiaérea. Artillería antiaérea. Sí, no hicieron nada, porque le dijeron a ellos: no tiren a nadie. Nosotros estamos en el aire. Wow. Ese fue el primer milagro, ¿ok? Y fíjense que parte de los aviones israelíes van y atacan una zona donde había aviones de los egipcios, había como 200 aviones, y los israelíes los revientan en el suelo, 200 aviones.
¿ok? Ahora, parte del grupo se fue, parte del de la Fuerza Aérea Israelí se fue para Cairo. Pero en este momento la sorpresa ya se terminó, ¿sí? Porque así como atacan primero oeste, la sorpresa se termina. Pero de todas maneras, y esto es el segundo milagro, Israel llega a Cairo, bombardea toda la fuerza aérea de Cairo, que son como 300 aviones, y solamente Israel pierde un avión, que es increíble, ¿ok? Y tienen el elemento de sorpresa que se termina y el sistema antiaéreo Egipto empieza a funcionar. Pero de todas maneras, solamente un avión perdemos, que es un milagro. Wow. ¿Ya? ¿Y qué es el otro milagro? El tercer milagro es que Nasser, el presidente de Egipto, Dios verdaderamente le endureció el corazón a este hombre, porque ¿qué es lo que le dijo en la radio a todo el mundo árabe? Que los egipcios están ganando la guerra y que los tanques egipcios están a camino en Jerusalén. Y esto animó a todo el mundo árabe a venir a atacar a Israel. Pero fíjense que nosotros ya estábamos controlando el aire, sí. Estamos controlando el cielo. Ajá. Sí, señor. Y vienen y nos atacan, o sea que Israel los pudo destrozar rápidamente. ¿Sí? Increíble. Y porque este hombre le mintió al mundo árabe, fíjense, Dios verdaderamente salvó al pueblo de Israel. Dios. ¿Ok? Jerusalén fue tomada en 1967 por primera vez después de 2000 años de exilio del pueblo de Israel de Jerusalén. ¿Sí? Después de 2000 años nosotros entramos a Jerusalén de vuelta. Mi hijo se está yendo a trabajar. Mi bebé. Ok. Después de 2000 años, ok, Dios nos da Jerusalén de vuelta. Esto es 1967. Y les quiero mostrar, ok, Israel toma todo el Sinaí, Israel toma Cisjordania, o lo que nosotros le llamamos el Banco Occidental. Ajá. ¿Por qué se llama el Banco Occidental? Porque está al occidente de Jordania. Y Jordania tomó esa zona de 1948 a 1967. Eso es parte de la Franja de Gaza, ¿no? Señor. Eso es parte de la Franja de Gaza. No, la Franja de Gaza está aquí abajo. Ok. Fíjense dónde está la Franja de Gaza. Ok. Ahora, Cisjordania es también lo que nosotros llamamos el Banco Occidental. Ok. Entonces, Israel los echa a los jordanos de Cisjordania, ¿ok? Hasta el otro lado del río Jordán. Y después tomamos los altos del Golán, de Siria, allá arriba, y tomamos todo el Sinaí de los egipcios y también Gaza. ¿Ok? ¿Por qué nosotros tomamos el Sinaí? Porque aquí estaban los tanques egipcios que estaban haciendo estragos a Israel, bombardeando del otro lado. Gloria a Dios. ¿Ok? O sea que Israel toma todo el Sinaí. Una pregunta, hermana Sonia. Esta parte, la parte de arriba, de la altura del Golán, es una de las partes más estratégicas para Israel, porque creo que ahí es que están todas las torres de comunicación, ¿no? Y todo lo que es la vigilancia. Sí, señor. Nosotros estamos vigilando lo que los sirios están haciendo. Exacto. Y lo que los Líbano está haciendo también. Correcto.
O sea, correcto. tenemos el monte Hermón. Ajá. En los altos del Golán está el monte Hermón, que tiene 2.200 metros arriba del nivel del mar. Y de ahí podemos observar qué es lo que está pasando en Líbano y qué es lo que está pasando en Siria también. Beautiful. ¿Ok? Ahora, nosotros tomamos todo este territorio y le decimos a los países árabes, si ustedes quieren este territorio de vuelta, ningún problema. Firmen un tratado de paz con nosotros. ¿Qué es lo que dijeron los países árabes? No way, José. No negociación, no reconocimiento de Israel y no paz. Acuérdense, ¿sí? O sea que Israel verdaderamente para defenderse tuvo que tomar esos territorios. O sea, son los tres no de la comunidad árabe, del mundo árabe, a una petición noble de paz de Israel para vivir en paz y en armonía. Ellos le dan 3 no. Exacto. Ok. Exacto. Ok. Y casi nos destruyen después en 1973. Pero otra vez, muchos milagros. Dios nos salva, ok, de una y de otra. Y fíjense, con respecto a 1967 y la Fuerza Aérea 1967, esto es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea en ese momento, Moti Hot. Y él dice, sí, ni en mis sueños más locos habría concebido un éxito tan increíble. Wow. ¿Ok? Esto es solamente Dios. Solamente Dios que permitió a Israel salvarse de sus enemigos. ¿Sí? Fíjense que si no fuera por Dios que verdaderamente actúa en nuestra, on our behalf. En su defensa. Sí, señor. No estaríamos aquí, pastor. Sí. No estaríamos aquí con todo lo que nos tiran y el Señor nos protege. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿robó Israel la tierra a los palestinos? No, según el derecho internacional de guerra, un país puede asumir territorios para proteger a sus propios ciudadanos. Correcto. Y eso es exactamente lo que Israel ha hecho y ha continuado a hacerlo. Ahora, el primer tratado de paz que nosotros tuvimos fue con Egipto. Y fíjense, Egipto en 1978 decide firmar un tratado de paz con Israel. ¿Qué es lo que significa? Nosotros retornamos la tierra que tomamos en 1967, la península de Sinaí, y se la devolvimos de vuelta a los egipcios. ¿Sí? Israel no tiene ningún deseo de tomar territorio no es por la defensa de nuestro país. ¿Me explico, pastor? Sí, creo que la gente tiene que ver esto, ¿sí? ¿Qué es lo que le pide Israel a Egipto para retornar la península del Sinaí? Es que no pongan armamento pesado en el Sinaí. Este es el presidente Al-Sadat, ¿no? De que firmó Al-Sadat, sí, Jimmy Carter y el primer ministro de Israel. Sí, señor, que es Menachem Begin. Okay. Yeah. Ahora, fíjense que Sadat, 2 días después que Sadat firma el tratado de paz con Israel, es asesinado por un musulmán en Egipto. Pero milagrosamente, porque no hay otra palabra con respecto a esto, milagrosamente el tratado de paz que hemos hecho con Egipto ha sostenido, se mantuvo hasta hoy en día, ¿ok? Ahora, el segundo tratado de paz que hicimos es el Banco Occidental, es con Jordania. Y les quiero explicar un poquito cuál es el tratado de paz con Jordania. ¿Ok? Nosotros echamos a los jordanos de esta zona que está en amarillo
que es el Banco Occidental o Cisjordania, ¿ok? Los echamos a ellos en 1967. ¿Y qué es lo que nos dice el Tratado de Paz con Jordania? Y esto es muy importante para que ustedes entiendan cuál es la situación del Banco Occidental. Ahora, en ese tratado de paz con Jordania, Jordania cedió Cisjordania a Israel. ¿Qué es lo que significa ceder, pastor? ¿Qué es lo que significa ceder? Regalarlo. Dárselo. Sí, se lo regaló. Completamente. Se lo regaló. Dijo, nosotros no vamos a pedir ese territorio o reclamar ese territorio de ustedes. Se terminó. Ahí era que estaba el rey Hussein, ¿no? Sí, señor. Rey 1994. Ajá. Sí, señor. Con el rey Hussein. Hussein, sí. Entonces dijeron, nosotros cedemos, damos, no reclamamos más el Banco Occidental. Pero querían 4 cosas principalmente para ceder este territorio a Israel. La primera, que recibirían agua del mar de Galilea. Ok. ¿Ok? Ahora fíjense, Jordania no tiene su propia fuente de agua dulce. Entonces ellos necesitaban agua. Israel le dijo que sí. O sea que desde ese momento en adelante, de 1994 en adelante, Israel está proveyendo al Estado de Jordania agua para sus ciudadanos. Wow. Ahora, se determinó cuánto se tiene que dar a Jordania. Pero ¿qué es lo que pasó? Desde 2011 hasta hoy en día hay una guerra civil en Siria. 2 millones de sirios, que son nuestros enemigos a muerte, vinieron a Jordania. Entonces Israel le da 3 veces más agua a Jordania de lo que firmaron en 1994-1995. Estamos proveyendo agua a nuestros enemigos. Correcto. Fíjense lo que es esto. Por el tratado de paz que hicimos con Jordania. O sea que desde 1994 hasta que Yeshua venga de vuelta, nosotros estamos proveyendo agua. ¿Y qué es lo que significa? Es nosotros estamos pagando por el derecho de tener el Banco Occidental. ¿Me explico, pastor? Claro, porque fue parte del contrato, es como un intercambio, que el negocio es una compra, es una compra. Sí, señor, sí, señor. Ahora, la segunda parte, que obtendrían territorios a cambio de Cisjordania. Israel le dio un pedazo de Israel en el sur del país que los jordanos querían, al lado de Eilat. O sea que cambiamos territorio por territorio. Correcto. ¿Ok? La tercera condición, que las ciudades de Cisjordania, que tenían una mayoría de habitantes palestinos, debían ser entregadas a la autoridad palestina. Ahora, ¿qué es lo que significa? Que Israel está encargado de la seguridad del Banco Occidental, y estas ciudades que son con mayoría palestina tienen su propio gobierno, pero arriba del Estado de Israel, arriba de ellos está el Estado de Israel. Eso son las zonas de Ramallah, Jericó, Belén y Hebrón. Señor. Okay. Sí, señor. Okay. Tenés Jenin, Tulkarem, Kalian, Nablus, que era Shechem en la Biblia, Jericó, Belén, Hebrón. ¿Okay?
todas estas ciudades. E Israel dijo que sí. ¿Ok? Por eso que tenemos una situación compleja en el Banco Occidental, y ya le voy a explicar un poquito más, ¿ok? La cuarta condición, que el monte del templo en Jerusalén, donde está el monte Moriah, donde estuvo nuestros dos templos, donde el monte Moriah, acuérdense que hablamos de Jerusalén y hablamos del monte Moriah, ¿sí? Que eso quede en las manos de los musulmanes. E Israel dijo que sí. ¿Y cómo Israel, bueno, y tengo que hacerle la pregunta porque es obligada? Sí, sí, señor. Llegó a acordar ceder esa parte tan importante, tan nostálgica a la historia de la nación de Israel, porque ahí estaba el templo, el primero y el segundo templo. Usted puede ver, pastor, ahora qué importante que es para Israel tener paz con sus vecinos. Por eso dijeron que sí. Wow. Porque estaban cediendo el corazón. Sí, señor. El corazón de ellos. Es el lugar más sagrado. Sí. Para el pueblo de Israel en la historia de miles de años del pueblo de Israel. Y lo cedimos para tener paz con Jordania. Wow. Miren lo que es esto. ¿Sí? O sea, para poder entender lo que está pasando hoy en día en Israel, uno tiene que entender este tratado de paz con Jordania. Ahora, ¿qué es lo que pasó con este territorio? Tenemos las ciudades que son palestinas y esas ciudades palestinas, fíjense que no hay un país que se llama Palestina, nunca lo hubo, nunca tuvieron poder, nunca, ¿sí? Pero hay ciudades que son palestinas que tienen su propio gobierno, ¿sí? Y eso se llama territorio A. Después tenemos territorios B, que son ciudades que tienen una mezcla de zonas palestinas y zonas judías. Por ejemplo, Hebrón es palestino y al lado de Hebrón hay otra ciudad que se llama Kiryat Arba, es judía. ¿Ok? O sea que tenemos las dos partes, una al lado de la otra, uno que está en las manos de los musulmanes y el otro palestinos y otro en las manos del pueblo judío. ¿Por qué Hebrón? Porque Hebrón está donde Abraham, Isaac y Jacobo y todas sus mujeres están enterrados. O sea, Hebrón para Israel es un lugar sagrado. Correcto. ¿Ok? Donde está la Macpelá, no sé si escuchó de eso. La cueva de Macpelá que él compró a los hijos de Hebrón. Sí, señor. Sí, señor, exactamente. Y hay otros lugares en el Banco Occidental que son zona C, que son asentamientos judíos, kibutzim, ¿sí? Asentamientos judíos, agricultores que están en el Banco Occidental. ¿Ok? O sea que tenemos la zona A, que son palestinos, la zona B, que es una mezcla de judío y palestino, y la zona C, que es solamente asentamientos judíos. Hace poco, con Trump y Netanyahu, querían tomar parte del Banco Occidental, donde estaba la zona C, donde estaban los asentamientos israelíes, y ponerlo del otro lado, ponerlo de nuestro lado. ¿Sí? Un incidente que se dio ahora, que está en la prensa internacional, de un desalojo que se hizo de una comunidad musulmana que estaba en esos asentamientos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ese territorio pertenece a Israel. ¿Qué es lo que pasa? Estos asentamientos tienen que tener la aprobación del gobierno para hacerse.
Ok, para tener legalidad. Hay muchos asentamientos que son ilegales. Exacto, para tener legalidad. No tienen cloacas, no tienen gas, no tienen esto, no tienen lo otro. Es totalmente ilegal. Se van y se asientan ahí, construyen sus casas, pero ilegalmente no les pertenece el territorio, no tienen ownership, no tienen los papeles para decir que esos son de ellos. No los títulos, hermana, y es bueno, hermana Sonia, y le estoy haciendo preguntas porque vivo en la noticia, esto lo vengo siguiendo por años, y muchas veces la gente no entiende el por qué. Es como yo entrar a un terreno ajeno y entrar allí sin la autorización. Desde luego el gobierno me va a sacar, porque no tengo la autorización del gobierno para estar ahí. Entonces, este es el caso, y es bueno que los hermanos sepan y oigan esto. Eso es el caso. Es como que un grupo de personas, ciudadanos, invada un terreno del Estado. Entonces, el Estado se ve obligado a desalojarlo. Pero a la luz de los ojos de las naciones del mundo, que son enemigos de Israel, están esperando un momento como este, que se está haciendo un desalojo legal para acusar a Israel de que Israel es abusador. Mira lo que están haciendo con los palestinos, mira cómo le están destruyendo su casa, pero que están en un territorio que no tiene la legalidad. Y eso es fácil de entenderlo. Claro. Gracias. Todo lo que Israel hace, pastor, es legal. Tiene que hacerlo. Tiene que pasar por la Corte de Justicia. Tiene que hacerlo. Sí, señor. El ejército no puede ir a destruir una casa si no pasa por la Corte de Justicia. Ellos tienen que llevar el problema a la Corte de Justicia, y la Corte de Justicia determina si esto es legal o no legal. Sí, y es que tiene que hacerlo. Israel tiene que cuidarse en salud. Sí, ¿por qué tiene que cuidarse en salud? Porque los ojos del mundo están contra Israel. Toda Europa, si decimos toda Europa, está pro musulmán y pro palestino. Israel está casi solo con Dios, Estados Unidos y algunos países aliados, Inglaterra, que están ahí vigilantes. Pero Israel tiene que hacerlo por su propia seguridad, para cuando le toque hablar en la ONU, como lo ha hecho Benjamín Netanyahu, que lo ha hecho con datos históricos y proféticos, que lo ha presentado ante la ONU. Y la ONU no ha tenido que hacer otra cosa que cerrarse la boca cuando Netanyahu ha hablado, porque Netanyahu ha hablado con datos que son irrebatibles. Sí, señor. Sí, señor. Pero tenemos el odio del mundo, entonces ese es el problema, ¿sí? Tengo que ir de vuelta a donde estaba, un segundito. Perdone que le interrumpo, pero que quiero... Sí, señor, no se preocupe. Yo no tengo problemas con interrupciones. Hay muchas preguntas y hay que hacerlas. Sí. Ahora, con respecto a Jerusalén, acuérdense, pastor, con respecto a Jerusalén, Zacarías 14, que tenemos una profecía que dice que todas las naciones del mundo van a venir a atacar a Israel. Van a atacar Jerusalén en particular. Acuérdese que esto está en el libro de Apocalipsis. Qué linda foto. Que va a venir Yeshua a defender Jerusalén. Entonces tenemos un conflicto muy grande con Jerusalén, y quiero explicar a la gente en el tiempo que nos queda cuál es el conflicto político de Jerusalén. Pero no se preocupe, que tenemos muchos días y muchas horas y muchos programas y mucha radio para que usted ahí no hable. Ok, pero vamos a empezar un poquito hoy, ¿ok? Tenemos una contienda con respecto a Jerusalén. Y fíjense que parte de Jerusalén estuvo en las manos de los jordanos, ¿sí? Parte de Jerusalén, lo que ven aquí en verde, la Jerusalén occidental, estaba en las manos de los jordanos, inclusive la ciudad vieja de Jerusalén, ¿ok?
La parte oeste, la parte azul del mapa, es donde estaba el pueblo judío. De 1948 a 1967, el pueblo judío solamente estaba en la parte azul y la parte verde era donde estaban los jordanos. ¿Okay? Jerusalén en ese momento estaba dividida en dos, entre los jordanos y los israelíes. En 1967, en la Guerra de los 6 días, nosotros echamos a los jordanos del este de Jerusalén, tomamos todo Jerusalén, tomamos la ciudad vieja, que es el cuadradito que ven ahí en el medio, con negro, esa ciudad vieja de con Jerusalén. Negro. Pero fíjense que la ONU odia que Jerusalén está en las manos del pueblo judío. Cuando nosotros tomamos Jerusalén en 1967, ya tenemos la primera resolución en contra de Israel por la unificación de Jerusalén. ¿Sí? La ONU es la resolución número 2253, si quieren ir a investigar. Sí, sí. En 1980 tenemos otra resolución en contra de Israel, que es la 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que rechaza nuevamente la unificación y el hecho que Jerusalén es la capital de Israel. Por eso que tenemos todas las embajadas, ¿dónde las tenemos? En Tel Aviv. En Tel Aviv. En Tel Aviv. ¿Sí? Aparte de 2 embajadas, que son los de los Estados Unidos. Y Honduras. Gracias a Dios a Trump, sí, que en el 2018 él movió la embajada a Israel. También Guatemala lo hizo, unos días después movió su embajada a Jerusalén también, ¿ok? Pero aparte de esas 2 embajadas, todas las otras embajadas están en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque la ONU rechaza que Jerusalén esté toda en las manos de Israel. Y esta contienda de Jerusalén es la que eventualmente van a venir las naciones del mundo a atacar Jerusalén. Fíjense que hace unos días atrás, cuando Trump supuestamente perdió las elecciones, la ONU otra vez pasó una resolución en contra de Jerusalén, que esté en las manos del pueblo de Israel. Otra vez, ahora, 2020, ¿ok? Entonces, es verdaderamente una cosa contención. Ahora, ¿qué es lo que los palestinos dicen? Que Jerusalén les pertenece a ellos. ¿Cuándo en la historia de la humanidad Jerusalén le perteneció a los palestinos? Nunca. ¿Cuándo en la historia de la humanidad Jerusalén fue la capital de un país musulmano? Nunca. Nunca. Y yo les quiero mostrar esto. Nunca. ¿Okay? Les quiero demostrar esto. Primero que nada tenemos el periodo egipcio cananita, tiempo de Abraham, no hay capital, ¿ok? Eso es periodo cananeo. Después tenemos a los jebuseos en Jerusalén, hasta que David la toma en el año 1000 a.C. David toma Jerusalén. Y por primera vez en la historia, Jerusalén pasa a ser la capital del pueblo israelita. En el tiempo de David. ¿Ok? Fue la capital de Israel por más de 400 años. Después tenemos el periodo babilónico. Estos son iraquíes, que son paganos en este momento. La capital de ellos, Babilonia. ¿Ok? Después tenemos lo griego.
El pueblo judío está bajo Persia, pero el pueblo judío tiene su propia autonomía en este periodo, 538 en adelante, y Jerusalén pasó a ser la capital del pueblo judío por más de 200 años. Después tenemos los helenistas, que son paganos, capital Constantinopla. Los romanos, paganos, capital Roma. El periodo bizantino, estos son cristianos romanos, capital Constantinopla. Después tenemos los omayas, la capital es Damasco, estos son árabes musulmanes de Arabia Saudita. Después la dinastía Abbasi, iraquíes, capital Bagdad. Fatimi, musulmanos norteafricanos, capital El Cairo. El periodo de los Seljuk, turcos, capital Nicaea y después Iconium. ¿Ok? ¿Cuándo en el tiempo de los musulmanes la capital es Jerusalén? Nunca, ¿ok? Después tenemos cruzados. Los cruzados son europeos, cristianos. Por unos 30 años la capital fue Jerusalén y más tarde fue Acre o Akko. Después tienen los mamlucos, que son musulmanes de Egipto, capital El Cairo. Después los otomanos, la capital Istambul, estos son turcos. Después el mandato británico, la capital de ellos es Londres. Y después viene el Estado de Israel. ¿Y dónde pone el Estado de Israel su capital? Jerusalén. Desde ese momento en adelante. O sea que por más de 700 años en la historia del pueblo judío, 770 años, más de eso, la capital del pueblo judío ha sido Jerusalén. Amén. Nunca en la historia del mundo musulmán que estuvo aquí hicieron la capital de ellos Jerusalén, y nunca estuvieron los palestinos, por supuesto, con la capital aquí en Jerusalén. O sea que históricamente que nosotros hemos tomado Jerusalén de ellos, que Israel está ocupando Jerusalén, eso es lo que están diciendo. Y el mundo se lo cree. Y es pura mentira, porque nunca ellos consideraron Jerusalén suficientemente importante para ser la capital de ellos, de los árabes musulmanes. Pero para nosotros es el centro de nuestra fe, ¿sí? Pero esta contienda va a traer a las naciones del mundo a atacar Jerusalén. Fíjense lo que dice en la Biblia, en Zacarías, capítulo 14. Esto es lo que Dios dice mismo, ¿sí? Zacarías 14, versículo 2. Sí. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. ¿Qué es lo que yo estoy pensando cuando esas naciones vienen a atacar? Que esto está conectado con el libro de Apocalipsis, acuérdense. Correcto, sí. Cuando las naciones del mundo, los gentiles pisotean Jerusalén, ¿sí? Y fíjense que ¿qué es lo que van a tomar? ¿Qué es lo que yo pienso van a tomar? Van a tomar el este de Jerusalén, con la ciudad vieja también, ¿ok? Eso es lo que van a tomar. Y fíjense qué es lo que nos dice las Escrituras, que parte de la ciudad será tomada, ¿ok? Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad. Y más el resto del pueblo no será cortado a la ciudad. ¿Ok? Fíjense lo que va a pasar, ¿sí? Se va a dividir Jerusalén otra vez, de acuerdo a las Escrituras. Versículo 3. ¿Por qué Dios permite esto? Y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea que Yeshua mismo va a venir, poner sus pies en el Monte de los Olivos a defender Jerusalén. Wow. ¿Sí?
Versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Ok? Y de ahí mismo salió él, hermana Sonia, de ahí mismo él se levantó, del monte de los olivos, se levantó y ahí mismo volverá. Sí, Señor. Wow, gloria a Dios. Sí, Señor. Este es el lugar. Y fíjense, pastor, cuando uno está en ese lugar, y ustedes van a venir conmigo. Yo quiero ir, vamos a estar allá. Y yo los voy a llevar al Monte de los Olivos. Wow. Y vamos a caminar en el Monte de los Olivos. Y vamos a ver Jerusalén como Yeshua lo va a ver cuando Él vuelva. Ok, es una belleza, es una belleza. Jerusalén es una belleza de ciudad. Nunca lo han visto a Jerusalén, pero Jerusalén es una belleza. Está construida totalmente de la roca de Jerusalén. Qué lindo, ¿sí? Todas estas montañas son las montañas de Judea y es todo roca underneath. Esto es abajo. Qué lindo. Esto es verdaderamente la ciudad que está construida en la roca. Wow. ¿Ya? Y fíjense que todas las casas están construidas de esa roca que de es piedra, sí, caliza, se ve. La caliza dura y es la roca de Jerusalén. Qué lindo. Así que fíjense que esta ciudad está construida en la roca, con roca, para la roca. Wow. ¿Sí? Wow. Esta es la ciudad santa. Acuérdense que hablamos de Jerusalén y hablamos de que esta Jerusalén es la Jerusalén que es construida para Jehová. Esta es la Jerusalén que Yeshua mismo va a venir a. Wow. Y fíjense que cuando Él ponga esos pies en el Monte de los Olivos, dice así, versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. O sea que cuando Yeshua ponga sus pies aquí en el Monte de los Olivos, vienen todos, pastor. Ya estamos hablando con Alberto. Alberto sabe que estamos en conversación. Estamos en conversación con Alberto. Dios te bendiga, Alberto. Amén, amén. Qué lindo. Wow. Una belleza, ¿no es cierto? Sí, pastor? Sí. Es una belleza las escrituras, cómo todo está unido con lo que está pasando y con lo que va a pasar. Y fíjense que el ataque de las naciones del mundo en contra de Jerusalén es basada en mentiras. Totalmente. Que los palestinos quieran Jerusalén como su capital. Que nosotros le tomamos Jerusalén de ellos. Mentiras, todo basado en mentiras, ¿sí? Pero que yo digo que voluntariamente los pueblos de la tierra, y el enemigo mismo, ahí está el diablo, Satanás metido detrás de todo eso, ellos voluntariamente quieren ignorar una realidad. Porque es que la realidad, cuando usted habla del pueblo hebreo, habla de ese pueblo judío, usted no puede hablar del pueblo hebreo sin su capital. Y todo el mundo sabe, todas las naciones del mundo saben que Jerusalén históricamente ha sido la capital de Israel. Fue donde David, allí tenía su trono. Sí, todo el mundo sabe que allí estaba el templo. Y aún durante el periodo romano y todas las naciones que gobernaron antes de Roma, siempre Jerusalén ha sido la capital del pueblo hebreo. No como nosotros en el 586 conquistó a Jerusalén y lo llevó cautivo. O sea que si él fue y llevó cautivo, esclavo a un pueblo, era que ese pueblo tenía un territorio, tenía una capital. Y es como le dijo Benjamín Netanyahu a Macron, no sé a cuál de ellos fue, le dijo, París es la capital de Francia. A Washington se le conoce como la capital de Estados Unidos. Londres es la capital de Inglaterra. Entonces le decía Netanyahu, ¿cuál es el problema? Que ustedes entiendan que Jerusalén es la capital del pueblo hebreo. ¿Cuál es el problema? Si todo el mundo tiene una capital, no tenemos nosotros entonces el derecho de tener nuestra propia capital. Busquen ustedes cuál es nuestra capital, porque Jerusalén es nuestra capital. Y no pudieron, ninguno de esos gobernantes pudieron
decirle nada porque es una verdad real que es irrebatible y que no hay manera como el pueblo. Ahora, si quieren hacerse una confabulación, que es lo que se está haciendo, una confabulación para aceptar la mentira y tratar de repetir una mentira muchas veces para hacerla creer como una verdad, ya es otra cosa. Pero nosotros, el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, sabe que Jerusalén es la capital de Israel. Todo el mundo lo sabe. O sea, que el que no lo quiere... Otra pregunta que yo generalmente hago a mis grupos cuando vienen a Israel es esta. Díganme ustedes, ¿quién decide cuál es tu capital? ¿La ONU decide cuál es tu capital? ¿O el pueblo en el cual habita ese lugar? ¿Quién decide cuál es tu capital? Los nacionales. El pueblo, los nacionales, pero que todos, sí, todos los pueblos, hermana Sonia, todos los pueblos desde la antigüedad puedes cambiarle el nombre, quizá por moderno, pero todos los pueblos desde la antigüedad tienen su nación y tienen su capital. Sí, señor. Su nación, señor, y tienen su capital. O sea que yo lo que miro es que lo único es que se está tratando es de quitarle el derecho a un pueblo que se cree, que se considera que no tiene derecho de poseer lo que le pertenece, lo que de ellos. Y no estoy aquí puesto como no que está defendiendo a Israel, no tengo que defender la verdad, porque la verdad es que Jerusalén es la capital de Israel. Quiéralo aceptarlo, sí, no lo quiera aceptar. La UNESCO, que es la quien se encarga de identificar los patrimonios de la humanidad, cometió un error, yo diría, de una brutalidad, de quererle dar a Jerusalén a los palestinos. Y usted lo dijo claro, y aquí está claro y que se entiende. Nunca ha existido, nunca, una nación llamada Palestina. Y eso que se sepa y que esté claro. Sí, señor. Uno no puede robar si nunca te ha pertenecido. No lo poseía. ¿Cómo? No lo poseían, nunca en la historia. O sea, es una aberración. Es una mentira tan grande y el mundo se lo cree. ¿Sí? Por eso que es importante que la gente lea mi libro. ¿Sí, pastor? Polémica internacional, polémica territorial de Israel, que está en Amazon. La gente tiene que leer ese libro. Me gustaría que usted suba el link. Me gustaría que usted suba el link. Cómo subir el link para que los hermanos fácilmente, mire, entre a Amazon y usted busque el libro. Vamos a presentar el libro gráfico, hermana Sonia. Vamos a presentar el libro gráfico. Porque esto es un libro de referencia de historia sobre Israel muy importante, que todo creyente, todo cristiano, señor, que cree en Yeshua, el Mesías, tiene que tenerlo en la mano. Sí, señor. Sí, señor. Esto le va a ayudar a ellos a poder entender el conflicto, a poder pelearlo, ¿sí?, con otras personas que tienen la idea equivocada de qué es lo que verdaderamente está pasando aquí. Y que sepan que Dios, esto le pertenece a Dios y Dios ha dado esto por heredad a su pueblo. Nosotros no lo hemos robado de nadie, inclusive compramos pedazotes de tierra, ¿sí? Y con el Banco Occidental, nosotros hemos pagado por el Banco Occidental. Correcto. Y seguimos pagando por el Banco Occidental. Y el Banco Occidental fue cedido por Jordania a Israel. Pero de todas maneras, la ONU está diciendo que nosotros ocupamos esa tierra. ¿Cómo pueden decir que nosotros ocupamos esta tierra cuando nosotros verdaderamente compramos la tierra? Tengo palabras de sus oyentes. Tengo palabras de oyentes que no quiero que usted se vaya sin oír. La Nora Jiménez Flores. ¿Cómo se nota el odio que tiene el enemigo? Porque eso es Satanás que está detrás de todo eso, por el pueblo escogido de Dios. Y los inconversos no saben el motivo. La gloria de Dios por dejar en la historia la Biblia.
Dice la hermana Nora Jiménez, excelente libro de Sonia, despeja todas las ideas equivocadas que se tiene del pueblo hebreo de ellos. Y hay mucha gente cristiana. Yo le estoy diciendo a usted, hermana Sonia, yo he hablado con evangélicos, que ellos, yo he tenido que salir a defender a Israel como un gato boca arriba con las uñas para afuera. Sí, porque ellos, yo veo que están hablando en una ignorancia basado en lo que es la propaganda y la campaña mediática pagada por los países musulmanes que tienen mucho dinero para poner a Israel como el abusador y ellos como los abusados. Entonces yo he tenido que decirle a pastores y personas amigos, le he dicho, no hermano, tiene que estudiar la historia, tiene que estudiar la Biblia. Eso es mentira. Y he tenido que ponerme en la posición de aclarar cosas que quizá me han traído a mi problema, pero es la verdad. O sea, por la verdad, nosotros tenemos que ponernos en la trinchera. Cristo, por la verdad, murió por nosotros para rescatarnos de la mano del enemigo. Y nosotros sabemos que esto es una batalla espiritual. Quien está detrás de Israel no es el pueblo musulmán, es el que maneja al pueblo musulmán como su marioneta. Porque saben que si pueden eliminar de la tierra a ese pueblo que representa el libro sagrado, entonces ellos pueden manejar al mundo a su antojo. Pero mientras existe el cielo, mientras existe la tierra, el pueblo de Israel existirá, porque es una promesa de Dios para ese pueblo. Y yo soy bendecido en Amén. esa promesa. Hermana Sonia, ya son las 12:02, pero está bueno esto, no quiero que se termine. La próxima semana, pastor, Sí. vamos a hablar de la corrupción palestina. Vamos a hablar quiénes son esta gente, qué es lo que están haciendo en el Banco Occidental y la situación de la gente en el Banco Occidental. Vamos a hablar en detalle de esto y van a ver verdaderamente de dónde está saliendo todas estas mentiras. ¿Okay? Y la cantidad de dinero que lamentablemente se echó al bolsillo Yasser Arafat. O sea, que mucha gente no sabe eso, pero hay que leer. Cuando usted lee, usted se da cuenta de... Ya voy a explicar de todo esto. Ya voy a explicar la próxima semana que viene, próximo jueves. Así que bendiciones. Habló con David para ver cómo él va a estar el lunes. O si usted va a tomar la parte. Él va a estar el lunes con nosotros. Sí. Ok. Así que bendiciones, shalom. Denos la bendición de esa tierra santa, porque todo lo que sale de Israel es bueno. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך אבא, אנחנו מברכים אותך, אנחנו מודים לך על ההזדמנות להיות איתך ולשמוע אותך, ואני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך את כולם ברדיו עלמה, כולם, כל אלה ששומעים את הדברים האלה, ואני מבקשת לפסטור שמפן וכל משפחתו שאתה תברך אותו. בשם ישוע משיחנו, Adonenu, amén. Amén. Mi santa querida, shalom, bendiciones. Shalom. Qué lindo. Bye.